Borja ha publicado Encantado de conocerme, El Principito se pone la corbata, El sinsentido y El sinsentido común, y recientemente ¿Qué harías si no tuvieras miedo? No los tenéis todos, pero sí que están algunos de sus libros ahí fuera. Actualmente colabora como profesor en la Universidad Ramon Llull, la Universidad Politécnica de Cataluña, en Porta 22, en la Fundación Àmbit y en diferentes másteres de coaching e inteligencia emocional. O sea que, como veis, no para. Ha sido galardonado con el premio Forética Novartis de Periodismo y Responsabilidad Social Empresarial, así como con el premio El 1% que marca la diferencia, otorgado por la Fundación de Emprendedores La Atlántida en Italia. Esta es su presentación formal. A mí siempre me gusta dar una pincelada más humana. Desgraciadamente no conozco demasiado a Borja, pero sí os puedo decir que mantuve una conversación con él sobre Lucía. Lucía es su bebita de 4 meses y sí pude palpar la inquietud que tiene Borja por la educación y en este momento todavía más porque acaba de ser papá. Así que os dejo con él. Adelante, Borja. Importante, va a estar en Valencia dando un curso, el 25 de mayo, un curso sobre el eneagrama, ¿vale? O sea que si queréis información, yo creo que Blanca y en la mesa de la academia la tendrán. Adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme y gracias a todos los presentes por esta sensibilidad que todos tenemos por la educación, ¿no? Mira esta viñeta, qué graciosa. Para mí resume perfectamente lo que está pasando hoy en día, ¿no? Bueno, yo acabo de ser papá, tú, y dices, oye, ¿dónde mando a mi hija al colegio, no? ¿En qué colegio la meto, no? Porque si yo estoy hoy aquí, y por supuesto no voy a juzgar ni a criticar lo que tenemos, pero sí que considero que el haber pasado por el sistema educativo, a mí personalmente, como os contaré, pues me generó pues una gran crisis con 19 años, tocar fondo. No diré que todo se debía a la educación, pero simplemente os pregunto, ¿no? ¿Cuántos de vosotros, al terminar pues el instituto, incluso la universidad, pues sabes quién eres, cómo funcionas, qué necesitas para ser feliz, cuál es tu talento, tu potencial, para qué estás aquí, ¿no? No sé, nos enseñan muchas cosas, pero ¿cuántas de estas sirven para algo, para afrontar la vida real, ¿no? Los problemas cotidianos que todos tenemos, ¿no? Y bueno, yo toqué fondo y ese fue el inicio de un viaje, ¿no? Luego me he dado cuenta pues que al final, teniendo los colegios que tenemos, a menos que tú te eduques a ti mismo de forma autodidacta, como buscador, pues lo que harás será perpetuar el sistema económico tal y como hoy lo conocemos, ¿no? Pero bueno, lo que explicaré en esta ponencia, más allá de mi experiencia personal, una persona que ha sufrido y que salió de ese sufrimiento sin psicólogos y sin pastillas, respetando, por supuesto, estos dos ámbitos de la sociedad, fue como, bueno, como estáis comentando por aquí, a través del autoconocimiento, ¿no? Y ese viaje de sufrimiento para dejar de sufrir, pues la verdad es que me reveló muchas cosas acerca de quién soy y qué hago aquí, ¿no? Más allá de esta pequeña experiencia personal, también os hablaré como periodista, que he tenido la oportunidad, pues bueno, durante los últimos años de mi vida, de entrevistar a muchas personas para entender por qué tenemos el mundo que tenemos, la sociedad actual, el sistema educativo. Y una vez más, intentaré no caer en los juicios, sino tratar de comprender, ¿no? Comprender para aceptar y desde esa aceptación, pues cada uno de forma individual, convertirnos en el cambio que queremos ver en la educación. Porque también hablaré un poco en relación con nuestros padres y con nuestros hijos, ¿no? Porque más allá del colegio, por supuesto, para mí el primer maestro, el primer profesor son los padres, ¿no? Y bueno, por último también pues, a través de la academia, ¿no? Un proyecto educativo que funciona sin dinero y que ya está presente en 9 ciudades españolas, ¿no? Los chavales entre 16 y 22 años reciben 120 horas de educación emocional. Es un proceso pedagógico que les acompaña para saber quiénes son, qué es el ego, cómo pueden conocerse mejor a sí mismos, su lado oscuro, su lado luminoso, el tema de las creencias, los valores. En definitiva, aprender a ser felices por nosotros mismos para descubrir un poco lo mejor de nosotros, ¿no? Nuestro talento, nuestro potencial y ponerlo al servicio de la sociedad, ¿no? Hablamos de educación emocional y también de educación financiera, que para mí son las dos grandes lagunas del sistema educativo actual, ¿no? Bueno, dicho esto, pues simplemente, bueno, me gusta contar muchos cuentos. Siempre empiezo con este porque me parece muy ilustrativo.
y creo que tiene mucho que ver con la educación, ¿no? Dice que había un grupo de científicos que metieron a 5 monos en una jaula y en el centro de la jaula había una escalera y en lo alto unos plátanos. Y nada más entrar en la jaula, uno de los monos fue corriendo, subió por la escalera, pero antes de que pudiera coger los plátanos, pues los científicos rociaron con un chorro de agua helada a los 4 monos que se quedaron en el suelo, ¿no? Y a base de repetir este ejercicio, los monos, bueno, empezaron a pegarse palizas unos a otros para que ninguno de ellos fuera a coger los plátanos, porque no querían ser rociados con un chorro de agua helada, ¿no? Finalmente, los 5 monos se quedaron resignados en el suelo, mirándose entre ellos, porque no querían ni un chorro de agua helada ni palizas de los compañeros, ¿no? En ese momento, los científicos sacaron a un mono original y metieron a un mono nuevo. Y el mono nuevo fue a por los plátanos, pero antes de que pudiera cogerlos, empezaron a pegarle los otros compañeros, ¿no? Bueno, finalmente los científicos se quedaron con 5 monos que nunca habían recibido un chorro de agua helada. Sin embargo, se seguían pegando palizas unos a otros cada vez que intentaban alguno de ellos subir por la escalera a por los plátanos, ¿no? Claro, si hubiéramos podido preguntarles, oye, ¿pero por qué os hacéis esto, no? Igual algún mono hubiera dicho, no lo sé, aquí las cosas siempre se han hecho así, ¿no? Y qué bonito estar aquí compartiendo con todos vosotros, porque parece ser que ya no nos conformamos con las cosas son así, los colegios son así, ¿no? El sistema es así, ¿no? Decía Krishnamurti, no es síntoma de inteligencia adaptarse a una sociedad enferma, ¿no? Y realmente, como estáis compartiendo, para poder erradicar esa enfermedad, que para mí es el no saber quiénes somos ni qué hacemos aquí, hemos de empezar por modificar la educación, ¿no? Pero desde mi punto de vista, todo esto lo haremos desde la responsabilidad personal, el cambio individual, ¿no? Por eso siempre me gusta decir que las personas que atendemos a este tipo de congresos o de cursos, pues tenemos 3 características fundamentales para convertirnos en ese cambio que queremos ver en lo externo, ¿no? El primero es la honestidad. Ahora mismo, bueno, como periodista, ¿no? Es decir, coger el periódico, ver los informativos y, bueno, pues realmente es fácil juzgar, culpar, indignarse por lo que está pasando, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros, en vez de señalar hacia afuera, nos miramos a nosotros mismos en el espejo, siendo lo suficientemente honestos para entender que esta crisis económica en realidad es una crisis de valores y que esta crisis de valores en realidad es una crisis profunda, existencial, ¿no? De que no sabemos cómo ser felices, no sabemos cómo construir una vida plena y con sentido, ¿no? Entonces, oye, felicidades también por estar presentes aquí, por poner de manifiesto esta honestidad, ¿no? De mirarnos a nosotros mismos, porque ahí es donde vamos a encontrar la solución que estamos buscando, ¿no? Esto nos lleva a la humildad de estar abiertos a aprender de cualquier persona, cualquier herramienta, a reconocer que no sabemos, no sé quién soy, no sé cómo funciona, no sé cómo ser feliz, pero abro mi mente y estoy dispuesto a aprender, ¿no? Y a la valentía de emprender un camino diferente, ¿no? Alternativo, porque cada vez que uno de nosotros despierta y se da cuenta de que este sistema está caduco, es obsoleto y que es necesario iniciar un proceso de cambio y transformación, a veces en nuestro entorno se nos tacha de raros o de locos, ¿no? A mí me llamaban Borja Vilasecta, o sea que... Pero oye, luego tú vas viendo que ese cambio pues, te hace sentir mejor contigo mismo, de repente vas tomando otras decisiones, vas construyendo otro estilo de vida. Y de repente las personas se te van acercando y te van diciendo, oye, perdona, aquello que dijiste, ¿me lo puedes volver a comentar? Es que ahora parece que me interesa, ¿no? Seguro que eso está pasando, ¿no? Qué maravilloso es para un entorno social que una persona empiece a ser verdaderamente feliz, tú. Eso es lo más contagioso que hay, ¿no? Porque todo el mundo queremos ser felices, pero no sabemos cómo, ¿no? Y tenemos miedo incluso a abrir la puerta que nos conduce a ese camino de felicidad, ¿no? Bueno, lo más importante de esta ponencia, siempre lo digo porque es fundamental para mí, es que no os creáis ni una sola palabra. No os creáis nada de lo que diga. Porque ya nos han vendido muchas creencias acerca de cómo hemos de vivir, cómo hemos de pensar, quiénes hemos de ser. Y os voy a contar mi pequeña experiencia personal, empapada de pues, algunas reflexiones como periodista, como os decía, ¿no? Y sobre todo al frente de este proyecto tan bonito que es la academia, escuchando pues, la voz de los chavales, ¿no? Que realmente saben mucho más que muchos adultos que conozco, ¿no? Pero no os creáis nada, os invito a que seáis muy escépticos. Escéptico quiere decir, oye, no sé, desde la humildad, pues oye, me abro a experimentarlo, a verificarlo a través de mi experiencia, ¿no? Muchas de las cosas que hablamos desde esta perspectiva del nuevo paradigma, que son tan intangibles, no se pueden demostrar científicamente, pero sí se pueden verificar empíricamente a través de nuestra experiencia personal, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Porque mira, yo acabo de ser padre, mi hija Lucía tiene 4 meses y según los sabios pues dicen que está en la primera gran etapa evolutiva por la que hemos pasado todos, ¿no? Que es la inocencia. Inocencia quiere decir ausencia de información. Claro, nacemos, pero no estamos ya condicionados por la sociedad. Nacemos conectados con la magia, con el asombro de estar vivos. Mi hija Lucía está muy cerca viene del misterio de la vida, ¿no? Y todavía sigue en contacto con eso, ¿no?
tiene una mirada y tiene una energía, o sea, es increíble, ¿no? Yo la sostengo y ella está en el presente. Está en la inconsciencia, pero está en el presente, ¿no? Y yo realmente a veces estoy 1 hora, 2 horas y realmente me confronta con mi necesidad, pues a veces compulsiva, de escapar, de hacer cosas, ¿no? Realmente para mí es un maestro, mi hija, ¿no? Está en la inocencia, tú. Le pongo un dedo y se queda media hora flipada con mi dedo, de repente ya se cansa, cojo un boli y flipa con el boli, y ya si me pongo a hacerle el payasete, pues bueno, se queda ahí como si fuera la película más entretenida de la vida. Está flipando con todo, ¿no? Parece que se haya tomado un LSD, tú. Y a veces cuando su madre no está cerca digo, oye, yo también quiero, tú. Yo quiero vivir ahí, contigo, ¿no? En ese universo tan bonito, que no es consciente de él, pero lo está disfrutando, ¿no? Los niños viven en la inocencia y es algo maravilloso. Pero ¿qué pasa? Entran en el sistema educativo. Ahí es donde empieza el problema. Pero no pasa nada, luego explicaremos que ha sido necesario. Pero dicen los sabios que la inocencia se ve sepultada por la ignorancia. La ignorancia es la segunda etapa evolutiva. Ignorancia son creencias falsas, erróneas, limitantes acerca de quiénes somos y qué es esto que llamamos vida, ¿no? Creencias limitantes acerca del sexo, el dinero, el trabajo, la amistad, la pareja. Bueno, estamos hecho un lío, ¿no? Por eso tenemos los resultados de conflicto, lucha y sufrimiento en las diferentes dimensiones de nuestra vida, ¿no? Porque no sabemos. ¿Cómo vamos a saber si quienes nos han enseñado tampoco lo han sabido porque no ha habido nadie que les enseñara, ¿no? Estamos en un momento donde le estamos poniendo conciencia a la educación, un momento apasionante, sin duda, ¿no? La tercera etapa es optativa, es la sabiduría. Y la sabiduría, como sabéis, es el camino del autoconocimiento. Cuestionar todas las creencias con las que he sido condicionado por la sociedad en la que he nacido. Oye, yo no he elegido mi equipo de fútbol, no he elegido mis creencias religiosas, mis creencias políticas, mi visión sobre el mercado laboral, ¿no? Todo eso me ha sido impuesto por la sociedad. Porque cuando estaba en la inocencia, claro, mi hija Lucía, pues igual le ha tocado un padre un poco más hierbas, ¿no? Don autoayuda y tal. Y cuando a veces me sorprendo diciéndole cuando llora, cariño, que está dentro de ti todo, hombre. Claro, eso ella no lo ha verificado, no es una experiencia, es una creencia, ¿no? Entonces no podemos funcionar con creencias de segunda mano. Para vivir una vida plena y con sentido hemos de experimentar, hemos de verificar que todo eso es verdad, ¿no? Y eso es un camino que solo puedes hacer tú mismo, ¿no? Entonces, simplemente la sabiduría es un poco lo que, desde mi punto de vista, tratará de promover la educación emergente, ¿no? La educación emocional, ¿no? Inspirada por personas sabias, ¿no? Siempre hemos de empezar por el ser humano, por el cambio individual. Bueno, otra imagen ilustrativa. Dice, para realizar una selección justa, todos deben rendir el mismo examen, escalar el árbol. Y tenemos un pájaro, un mono, un pingüino, un elefante, un pez en una pecera, una foca y un perro, ¿no? Decía Ken Robinson, hay tantos tipos de inteligencia como seres humanos hay en este mundo. No encontraremos 2 seres humanos iguales, 2 colores de ojos iguales, 2 huellas dactilares iguales. No encontraremos 2 tipos de inteligencia iguales, por más que algunos hayan intentado, por medio de las inteligencias múltiples y demás. Yo estoy convencido de que cada ser humano ha venido a traer su propia forma de poner en práctica la inteligencia, a través de la creatividad, ¿no? Pero claro, nuestro sistema educativo, como veremos, fue diseñado en el siglo XIX, en plena era industrial. Entonces, claro, una vez más, ¿por qué se diseñó este sistema educativo que tenemos hoy en día? Porque en la era industrial, como sabéis, la principal fuente de riqueza era el capital, se fundaron fábricas, empresas, y bueno, habían cadenas de montaje, se necesitaban operarios que fueran a la fábrica a trabajar, y entonces se diseñó un sistema educativo pues un poco para medir un tipo de inteligencia muy concreto, y desde ahí pues bueno, se empezó a promover pues lo que hoy conocemos como sistema educativo, ¿no? Pero claro, desde mi punto de vista, ese sistema educativo, el objetivo era enseñar a las personas a leer, a escribir, a hacer algunos cálculos matemáticos. Se nos enseñaba también pues a vender nuestro tiempo a cambio de un salario que nos daban a final de mes. Se nos enseñaba a obedecer, ¿no? Se nos enseñaba a conformarnos y se nos enseñaba a todos lo mismo, y sobre todo partiendo solamente de la visión del hemisferio izquierdo del cerebro, una parte muy lógica, muy racional, ¿no? Y claro, eso lo que generaba era un tipo de personas, un tipo de mentalidad que eran muy propicios para entrar en las fábricas y estar a las órdenes de los patrones. Y como habéis visto en algunas películas, eran trabajos mecánicos, alienantes, sin libre albedrío, ¿no? Incluso se medía por tiempos pues, para optimizar la producción, ¿no?
Es decir, bueno, eran personas educadas para entrar en una maquinaria como peones y estar al servicio un poco pues, de las personas que tenían el capital y que se enriquecían gracias a la labor de estos obreros, de estos operarios, ¿no? Y bueno, pues seguramente eso era necesario en aquel momento y generó mucha prosperidad material, mucha riqueza material, especialmente para algunos, ¿no? Pero bueno, eso era necesario, el proceso de industrialización de la sociedad, ¿no? Que nosotros estamos gozando de eso, ¿no? De nuestros antepasados crearon todo eso y ahora esa es la estructura sobre la cual hemos construido nuestra existencia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Insisto, volviendo a mi hija, volveré mucho a mi hija porque estoy muy conectado ahora con ella, ¿no? Pero claro, los niños cuando están en la inocencia se lo creen todo. Mi hija no me puede decir, a ver, papá, ¿cómo que está todo dentro de mí? A ver, ¿dónde has leído eso? No pueden cuestionar, no tienen capacidad para tener pensamiento crítico. Entonces, claro, en la inocencia somos esponjas que absorbemos todo sin cuestionar si eso que absorbemos es lo que necesitamos absorber. Y desde ahí vamos construyendo nuestra personalidad, nuestra visión profunda del mundo. Y en muchos casos es muy difícil cuestionar eso. Hay personas que no vuelven a cuestionar la información insertada en su mente hasta que se mueren, ¿no? Entonces, ¿qué genera este sistema educativo? Pues yo he pasado por él. A mí me hubieran diagnosticado el TH ¿no? El trastorno con déficit de atención con hiperactividad. Yo no podía estar quieto en la clase. Yo era el payaso, el gamberrete, me gustaba hacer reír a la gente, tú. No le veía ningún sentido. Yo me aburría profundamente en clase, ¿no? Pero claro, esto es lo que había, ¿no? Había que pasar por ahí. Claro, en la academia me han contado algunos casos sí, chavales que les han recetado pastillas, ¿no? Y una me decía, con 17 años, de Borja, fíjate cómo son los adultos, que en vez de reconocer que el sistema educativo está enfermo, nos hacen creer que los enfermos somos nosotros, diagnosticándonos el TDAH, dándonos pastillas para que las farmacéuticas se forren, ¿no? Se llama Alicia, yo creo que ahora tiene 18 años, me consta que quería estudiar Derecho, me decía, mira, Borja, yo ya sé que quiero ser de mayor, tú. Quiero ser abogado para reformar de arriba abajo el sistema educativo, porque basta ya, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿a mí qué me pasó? Y lo veo en los chavales de la academia y seguro que los que tenéis hijos adolescentes, o vosotros mismos, ¿no? También os invito a que penséis en vosotros mismos, ¿no? Llega la crisis de la adolescencia, pero es que es muy natural que llegue. Nos han metido un montón de información en nuestra cabeza, nosotros nos hemos dejado, pero porque tampoco teníamos la madurez para cuestionarlo. Y la crisis de la adolescencia es nuestra primera gran crisis existencial, es una crisis de identidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? No tengo ni idea, estoy confundido, estoy lleno de inseguridad, lleno de miedos, no tengo las herramientas, ¿no? Y que, bueno, ¿a mí qué me pasó? Pues yo toqué fondo. Yo me sentía muy vacío, muy infeliz, muy desconectado. Y además, pues bueno, veía que en mi entorno tampoco había mucha felicidad, mucha conexión, ¿no? Y preguntaba a las personas, ¿no? Bueno, ¿qué quieres ser de mayor? Y bueno, veía, pues eso, trabajar para una empresa, ser empleado, tener un horario rígido, tener un jefe, ¿no? Hostia, yo nunca le vi mucho sentido a todo esto, pero claro, ese era el único camino que había, al menos en aquel entonces, para mí, ¿no? Todo eso me confrontaba mucho, ¿no? Me generaba, pues, incluso que no quisiera seguir viviendo, ¿no? No le veía mucho sentido a vivir así, ¿no? Y eso me hundió en una profunda crisis, que por supuesto luego con el tiempo te das cuenta de que tú te generas tu propio sufrimiento, porque claro, esto tampoco te lo enseñan en la escuela. Porque el sistema educativo actual parte de la premisa de que los profesores, y desde aquí todo mi respeto y toda mi admiración, porque para mí la educación es lo más bonito a lo que nos podemos dedicar en la vida, no quiero criticar ni juzgar a nadie de ellos, estoy incidiendo en el sistema educativo, en la raíz desde la cual hemos creado este tipo de colegios, institutos, incluso universidades, pero parten de un error fundamental, que es que la respuesta la tienen los profesores, tú. Y claro, los profesores dan la respuesta en clase. Aparte tú tienes que copiarla tal cual la dice, porque como te pases de una coma ya te bajan la nota. O sea, pensar por ti mismo está penalizado en este sistema educativo, ¿no? Y luego llega el día de los exámenes, donde se nos evalúa a todos en base a unas notas, y muchos chavales su autoestima la basan en el tipo de nota que sacan, basado en un tipo de educación que solamente fomenta un pequeño tipo de inteligencia. Entonces, claro, si tú eres el mono, pues sí, sacarás un 10 en el examen. Pero si eres un pez, que tienes un montón de virtudes y de cualidades, cuando te hagan escala del árbol, pues vas a sacar un 0. Y muchos jóvenes se creen que son una mierda, porque claro, no sé escala del árbol. Porque claro, si pusiera una piscina, pues igual el pez, bueno, sacaría un 10, ¿no? Ya sabéis por dónde voy. Entonces, claro, los profesores parten de que tienen las respuestas y los chavales pues no les queda más remedio que aprenderlas, ¿no? Y nos empezamos a acostumbrar a que sean siempre otros los que resuelvan nuestros problemas y conflictos emocionales, los que resuelvan nuestros problemas y conflictos económicos cuando nos hacemos mayor. No hay una verdadera emancipación, una verdadera libertad, ¿no?
Entonces, bueno, yo llegué a esta crisis de la adolescencia y básicamente, bueno, pues ¿qué pasa la mayoría de chavales? Y yo también estuve ahí. Botellón, drogas, sexo, videojuegos, evasión, huida, narcotización. Porque hay mucho dolor, porque claro, me han educado para convertirme en un sucedáneo de quien puedo llegar a ser. Tengo un conflicto interno, pero no tengo ni idea ni siquiera de ponerle palabras, me siento raro, creo que soy el único, tengo mucha inseguridad, no tengo autoestima, porque de paso el sistema educativo también nos ha castrado la autoestima, la confianza en nosotros mismos, tratando de amoldar nuestro pensamiento y nuestro comportamiento al orden social establecido. Y claro, poco a poco nos vamos alejando de quien verdaderamente somos, ¿no? Donde ahí está todo nuestro potencial, como luego hablaremos. ¿Y qué pasa? La mayoría de chavales no tenemos las herramientas y, bueno, pues buscamos alivio fuera de nosotros mismos, ¿no? A mí lo que me pasó es que, claro, con 19 años pues vi que ese no era el camino. Y, bueno, me acuerdo que con un par de amigos fundamos lo que llamamos Rarolandia, tú. Sí. Nos juntábamos los viernes, los sábados por la noche, ya dejando de farrear del botellón, y nos juntábamos pues a filosofar sobre la vida, tú. En un espacio, pues estábamos largas horas por la noche hablando, comentando, pensando por nosotros mismos, y realmente yo siento que eso fue el principio de mi educación, ¿no? De mi educación, compartiendo con otros chavales que también sufrían, que tampoco sabían quiénes eran ni para qué estaban aquí, y me acuerdo que estuvimos pues 3 o 4 años, muchísimos fines de semana, reuniéndonos para compartir. Ese fue el germen de la academia, ¿eh? Luego dijimos, bueno, vamos a profesionalizar esto, vamos a crear un espacio gratuito para que los chavales con inquietudes, con sensibilidad, con inteligencia, puedan reunirse, puedan ser escuchados, puedan compartir con personas que están pasando un mismo proceso, y desde ahí vamos a ver cómo evolucionamos, cómo nos transformamos, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? La mayoría de personas no utilizan la crisis de la adolescencia para realmente conocerse a sí mismos y resolver profundamente ese conflicto interno, que es un conflicto de identidad, ¿no? Van pasando los años y esa crisis de la adolescencia muta, evoluciona hasta convertirse en la crisis de los 40. Es la misma crisis, la misma. Lo que pasa es que cambia, claro, tienes 40 años, hipoteca, hijos, ¿no? Pero es la misma. Es la misma, es decir, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? Me siento vacío, no le veo sentido a la vida. Lo que pasa es que en la crisis de los 40 es maravilloso porque, claro, dices, ya no puedo seguir mirando hacia otro lado. Ya no puedo seguir engañándome. Ya no me lo creo este sistema. Ya no me creo que la felicidad esté en el consumo, en el éxito, en el poder, en que otros me quieran. Ya no me creo lo que otros me han dicho que tenía que creerme para ser normal y adaptarme a la sociedad, ¿no? Entonces, qué gran momento es la crisis de los 40, ¿no? Porque es ese momento donde, oye, te quitas la máscara y empiezas verdaderamente el viaje de autoconocimiento. El proceso pedagógico que impulsamos en la Facultad de Economía, en este máster de Desarrollo Personal y Liderazgo, que también hacemos en Valencia, es el mismo que el proceso pedagógico que impulsamos en la academia. Lo único que cambia es la forma de compartir la información. No es lo mismo hablar a chavales de 16 años que a adultos de 40. ¿Y por qué a los 40 años? Bueno, hay muchas explicaciones, pero la más simple es que a esa edad parece que ya hemos vivido lo suficiente, ya hemos hecho lo que este sistema nos ha hecho que habíamos de tener y nos encontramos irremediablemente con el vacío existencial, ¿no? Y es ahí cuando pues, las personas muy valientemente deciden iniciar un proceso de cambio, ¿no? Pero insisto, es la misma crisis. Algún día la educación hará que aprovechemos la crisis de la adolescencia, si sucede, para no tener que iniciar este proceso con 40 años, ¿no? Otro cuento que me encanta dice que había un rey muy déspota, que un día se cayó del caballo y se rompió las 2 piernas y los médicos no pudieron curarle y tuvo que andar el resto de su vida con muletas. Pero era un rey tan déspota que, claro, le daba mucha rabia ver a otras personas pues andar con las 2 piernas por el reino, ¿no? Entonces, al día siguiente ordenó un decreto por el cual de la noche a la mañana todo el mundo, todos los habitantes del reino, tenían que andar con la ayuda de 2 muletas, tú. Las personas que se rebelaron fueran condenadas a muerte. Tal era la crueldad del rey, ¿no? Claro, las madres, los padres, con todas sus buenas intenciones, empezaron a educar a las nuevas generaciones para que andaran con 2 muletas, ¿no? El rey tuvo una vida tan longeva que murió, muriendo consigo el recuerdo de que se podía andar, pues eso, con las piernas. Y finalmente, pues en la plaza del mercado, algunos abueletes que estaban ya muy mayores, ya no podían andar, decían a los chavales, vosotros que podéis andar con las 2 piernas, eso es lo natural, hombre.
Claro, pues los chavales condicionados dicen, abuelo, ¿qué te has fumado, hombre? Si lo normal es andar con muletas, ¿pero qué estás hablando tú? Andar con las dos piernas, pero ¿estás loco? ¿Te has oído, tío? Pero se cuenta que hubo un joven que, haciendo caso de las indicaciones del abuelo, dijo, bueno, voy a probarlo. Entonces tenía las piernas entumecidas, se caía al suelo todo el rato, la gente se reía de él, pero el día que empezó a levantarse, a andar, a caminar, incluso a dar saltos por la plaza del mercado, se cuenta que en aquel reino le negaron la palabra, ¿no? Se dice que en este reino, donde todo el mundo lleva una vida limitada, se recuerda, se conoce a este joven como el loco que caminó sobre sus dos piernas, ¿no? Eso para mí es otra metáfora de la sociedad actual en la que vivimos. Lo que pasa es que cada vez somos más locos, ¿no? Y algún día, pues los locos seguramente seremos considerados cuerdos por la gran mayoría, porque la gran mayoría se habrá dado cuenta de que lo natural es andar con las dos piernas, ¿no? Pero bueno, a menos que tú resuelvas la crisis fundamental de la vida, que es saber quién eres, para qué estás aquí, que empieces a vivir desde dentro, que empieces a reconectar con lo que verdaderamente eres, desde donde surge una inteligencia natural que te permite, pues bueno, construir tu propio estilo de vida, las personas que nos adentramos en la paternidad la llevamos a cabo de forma inconsciente. Se habla de paternidad inconsciente. ¿Qué es la paternidad inconsciente? Hacer con tus hijos lo mismo que tus padres hicieron contigo. Con muy buenas intenciones, ¿eh? Es proyectar sobre tus hijos tu forma de entender la vida, tus valores, tus creencias, sobre el mundo profesional, laboral, sobre lo religioso, sobre lo político, ¿no? Tu forma de estar en el mundo, ¿no? Realmente la sombra de papá y mamá, como sabéis, es muy alargada, ¿no? Yo cada vez me voy dando cuenta de que siguen estando dentro de mí, tanto en el lado oscuro como en el luminoso, ¿no? También aprovecho de decir, ya que estoy hablando de todo esto, que esta conferencia se la dedico a mis padres, a mi mujer y a mi hija, porque gracias a ellos, pues, bueno, estoy aquí hoy, ¿no? Gracias. Sí, porque no lo he dicho, ¿no? Pero yo como adolescente, pues perdido, era de cliché, odiaba a mis padres tenían la culpa de todo, ¿no? Y bueno, pues desde aquí, perdón, no era la culpa la tenía yo, pero sí que la respuesta, la responsabilidad está en mi interior. Luego hablaremos de eso, ¿no? Pero claro, la paternidad inconsciente tiene muy buenas intenciones, pero estas están guiadas por ignorancia. Claro, como no he cuestionado esas creencias, todo lo que hago en la vida lo hago creyendo que lo hago por el bien de mis hijos, pero en el fondo estoy perpetuando lo mismo que me hicieron a mí una vez más, porque mis padres también creyeron que eso era lo mejor para mí. Y así es como se perpetúa el pensamiento único que gobierna esta sociedad, ¿no? Hay una frase de Banksy que dice: la mayoría de padres están dispuestos a hacer cualquier cosa por sus hijos, menos dejarles ser ellos mismos, ¿no? Y yo creo que estamos hablando de esto hoy, ¿no? Ese dejarles ser ellos mismos, porque nuestros hijos vienen de lo nuevo y vienen para cambiar lo viejo. Si les condicionamos con lo viejo, perpetuarán lo viejo y nos estaremos perdiendo muchas posibilidades para, ostras, entender el mundo y vivirlo de otra manera, ¿no? Entonces, insisto, la paternidad inconsciente es algo que nos venimos haciendo de generación en generación y que eso es lo que hace que se perpetúe el sistema tal como lo conocemos. A todo esto se le llama materialismo intelectual. ¿Por qué eres del equipo de fútbol que eres? ¿Por qué tienes esta determinada religión? ¿De qué sirve que a las personas se nos condicione para ser católicos si no lo hemos vivido, si no lo hemos elegido? ¿De qué sirve que se nos inculque una serie de creencias políticas si no las hemos elegido, si no las hemos vivido, si no creemos en ello? Nos viene de serie, ¿no? Tanto es así que muchas veces la gente dice, no, yo soy católico no practicante. ¿Qué quiere decir esto? Católico no practicante. No, ostras, pues mira, yo soy del Español, mi familia es del Español, pues que a mí me gusta el Barça, pero claro, no puedo. No me lo perdonarán esto, ¿no? Tengo que ir a empate a 0, 0-1, juega la Champions, no puedes verlo, tú eres del Español y como celebres un gol del Barça, hay gente que se mata incluso por esto, ¿no? Pero si no lo has elegido, si te has sido impuesto, es tan aleatorio por el lugar donde has nacido, si hubiera nacido aquí sería del Valencia, ya me entendéis, ¿no? No lo hemos elegido, no hemos elegido nuestra forma de entender la vida. Este para mí es el gran crimen de la humanidad, tú. No dejar el espacio para que las nuevas generaciones descubran su propia forma de entender la vida, ¿no? Qué maravilloso sería el mundo si viviéramos desde ahí. El materialismo intelectual parte de la base de que nos hemos convertido en ovejas que no necesitamos pastor. Ya no se trata de culpar a los poderosos, no, es que pobre de ti como no hagas lo que se supone que tienes que hacer, lo que otros esperan de ti. La mayoría de adultos hacemos con nuestra vida lo que se supone que hemos de hacer para ser aceptados por el entorno familiar y social en el que hemos nacido, ¿no? Muchos se rebelan contra ellos, pero se van al otro extremo, pero siguen estando pues, dependientes de lo que piense el entorno social, ¿no?
Muchas personas igual tienen algunas ideas profesionales o quieren hacer un viaje, pero no están muy seguros, lo comparten con su entorno y el entorno proyecta sus miedos sobre ellos y no lo hacen, ¿no? Aquí tengo una anécdota muy simpática. Hace 6 años, no sé, empecé a pensar de montar un máster, ¿no? Un proceso pedagógico que acompañara a las personas para que aprendieran a ser felices por sí mismas, ¿no? Para que aprendieran a tomar decisiones desde dentro, ¿no? Para poder encontrar el sentido de sus vidas, ¿no? Y hacer con su vida profesional algo que enriquezara la vida de otras personas, ¿no? Algo vocacional. Y lo quería poner en la Universidad de Barcelona porque hay que darle la importancia que esto tiene, ¿no? Porque se nos tacha a todos de esotéricos, pero es que esto es lo fundamental. Esta es la sabiduría de la vida, es que no hemos venido aquí a comprarnos un coche. Hemos venido a aprender a ser felices, hemos venido a aprender a amar, hemos venido a aprender a estar bien con nosotros mismos y desde ahí, madre mía, cómo cambia la vida, ¿no? Pues bueno, me acuerdo que algunas veces, con mis amigos de Raolandia, por supuesto, siempre ha habido el apoyo incondicional, pero cuando me salía de ahí, lo compartía pues igual con mis padres o con algunos primos o con otras personas del trabajo. Oye, voy a montar un máster y tal, para que la gente sea feliz, tal, no sé qué. Tío, que eres periodista del País, ¿qué haces, tío? ¿Estás loco? No te la juegues, que te van a... Y ostras, pensaba, jolín, pues yo pienso que es una buena idea, tú. Con la infelicidad que hay en la sociedad, seguro que hay mucha demanda, tú. Pero nada, no había apoyos, y un buen día estoy en el parque con un amigo mío que tiene una hija de 5 años. El amigo le llaman al móvil y bueno, me quedo con la niña hablando, me cuenta sus cosas, me pregunta, ¿y tú qué tal? Y no sé, le digo, pues mira, estoy montando un máster. ¿Un qué? Y bueno, un cole para niños grandes, para aprender a ser felices. ¡Qué guay! ¿Y cuándo lo montas? Y ostras, yo me sentí apoyado, me sentí escuchado. Pero bueno, tengo una mente periodística, he de verificar. Por aquel entonces tenía 2 vecinos también de esas edades, que están en la inocencia todavía. Ding dong, ¿está tu madre? No. Ah, estupendo. Oye, fui al grano. Le digo, oye, perdona, ¿tienes un momentito? Mira, estoy montando este proyecto, este máster, un cole para mayores. ¡Qué guay! Y desde ese día dije, oye tú, y siempre lo digo porque es que, por si parece una buena idea, mi comité de sabios ya no son los adultos, son los niños, tú. Los niños. A mí me suelen decir, no, es que tienes una mirada de niño. Y digo, sí, es que ya no me identifico con los adultos. Pido perdón por si hago un adulto en la sala, pero es que yo ya no me identifico con los adultos. Se habla siempre, ¿no? Reconecta con lo que has sido, con el niño. Pues ese es para mí el trabajo de la madurez, tú. No perder de vista el niño que has sido, el gamberrete que fui en su día y ahora la gran gamberrada, ¿no? Que es invitar a las personas a que sigan su propio camino en la vida, ¿no? Más allá de lo que la sociedad nos propone constantemente, ¿no? Pero somos ovejas que no necesitamos pastor. Porque cuando uno de nosotros desafía el statu quo, desafía el orden social establecido, intenta seguir su propio camino, intenta innovar, hacer cosas nuevas, no te preocupes, que ya no son los de arriba, no, es que es tu propio entorno el que trata de boicotearte, limitarte. Hay que tener mucha autoestima y confianza en uno mismo pues para tratar de no depender de apoyos externos, como ahora hablaremos, ¿no? Ese es un poco el principio de la emancipación de la que ahora hablaré. Bueno, os quiero contar un cuento que es de Joan Garriga, que hace poco estuvo también aquí en el máster en Valencia, que es el director del Instituto Gestal. Se llama ¿Dónde están las monedas? Voy a hacer una versión muy reducida, ¿eh? El cuento está muy bien. Dice que hay una vez pues, una persona que de repente se da cuenta de que ha recibido unas monedas. No se sabe cuántas, ni si son de bronce, de plata, de oro. Solo sabe que ha recibido unas monedas, que está en casa de sus padres, que son quienes se las han dado. Y esa persona dice, ostras, qué injusta la vida, estas no son las monedas que me merezco. ¿Por qué a mí, maldita sea, no? Y coge las monedas y se las tira a los padres. Pega un portazo y se va de casa de sus padres, ¿no? Indignado. Y los padres, como todos los padres, se empequeñecen cuando ven a sus hijos que son infelices o que sufren, ¿no? Total, que esa persona dice, bueno, oye, pues voy a encontrar mis monedas, porque estas no son. Pero claro, ¿dónde están? Entonces, bueno, va pasando el tiempo y al final dice, ya sé dónde están, seguro, en la pareja. Entonces, nada, empieza una relación de pareja,
Van pasando los años, las monedas no aparecen y dice, claro, es que ya, claro, me acabo de dar cuenta, claro, me tengo que casar. Entonces me caso porque en el momento que me case seguro que me dará las monedas. Se casa, pero no hay monedas, tú. Y dice, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, sigue el tiempo y dice, vale, claro, ya sé dónde están las monedas. En los hijos, claro, ¿dónde si no van a estar? Total, que tienen un hijo, no hay monedas. Bueno, pues 2, otro hijo y tampoco hay monedas. Y la persona sigue con su vacío, con su infelicidad, con su conflicto interno, porque necesita esas monedas que, según él, la harán libre, ¿no? Total, que van pasando los años, la pareja no le ha dado las monedas, los hijos no le han dado las monedas. Finalmente se dice que hacia los 40 años algunas personas pues van en busca de algún terapeuta. Dice Joan Garriga, los malos terapeutas te dicen, sí, yo tengo las monedas, pero serán 10, 20 sesiones, es un proceso largo, te va a costar mucho dinero. Y sobre todo las tengo yo, ningún otro terapeuta. No hagas caso, que los otros no. Y los buenos terapeutas te dicen, bueno, sí, yo no tengo las monedas, pero intuyo dónde están. Si quieres, trabajamos juntos para que descubres por ti mismo dónde están, ¿no? La persona elige un buen terapeuta y finalmente, a través de un proceso, la persona de repente, ¡pum!, despierta, se da cuenta, entiende, ¿no?, comprende. Le das gracias al terapeuta, ya termina el proceso y vuelve a casa de sus padres. Y al llegar a casa de sus padres, simplemente dice, oye, papá, mamá, pido perdón de corazón, me he dado cuenta, he tenido que pasar por muchas cosas de la vida y por favor estoy aquí pues para, por favor, que me deis vuestras monedas. Y los padres, bueno, henchidos de amor, le entregan las mismas monedas y dice, muchas gracias papá y mamá porque estas monedas, que no sabemos ni cuántas son y si son de plata, de bronce, de oro, dice, estas monedas son las que necesito para ser feliz y seguir con mi vida, ¿no? Y sale de la casa de sus padres, pero ya sin sufrimiento interno, sin conflicto y mirando hacia adelante con otros ojos, ¿no? Yo lo que me di cuenta es que mi único problema estaba aquí. Estaba en mi forma de ver a mis padres, mi forma de entender la vida, ¿no? Y que no se trata de culparme a mí, se trata de tomar las riendas, de tomar la responsabilidad, ¿no? De agradecer, de aceptar, de respetar y honrar todo lo que he recibido por parte de mis padres, ¿no? Yo trabajo mucho con personas y muchas personas siguen en guerra con sus padres, o con el padre, con la madre, con los dos. El indicador más fiable de que realmente estás en la madurez, porque hemos pasado por la infancia, por la adolescencia, que se sabe cuándo empieza pero no cuándo acaba, ¿verdad? El indicador más fiable de que estás en la madurez es porque sientes gratitud por todo lo que has recibido de tus padres. Por todo, Yo no digo, no, oye, agradecido por me pegaba, o agradecido si me dejó endeudado, agradecido si no me quiso, ¿no? Agradecido por el aprendizaje derivado de cómo tus padres se han relacionado contigo, ¿no? Madre mía, ese día es un antes y un después en la vida de cualquier persona. Eso es la emancipación emocional de la que ahora hablaremos, ¿no? Y el primer paso para mí es ver a tus padres como tus maestros. El otro día doy una conferencia en Barcelona, los padres como maestros, y la gente, ostras, qué bien, sí, tengo ganas de aprender, ¿no?, de ser un maestro para mi hijo. Y yo digo, oye, yo acabo de ser padre, no me atrevo a enseñar eso. Os voy a hablar como hijo para ver a vuestros padres como maestros. Bueno, 5 o 6 personas se fueron de la sala, ¿Qué quiere decir un maestro? Sí, se habla de sabiduría, pero yo os invito al aspecto irónico. Un maestro es aquella persona cuyo comportamiento provoca que tú te perturbes a ti mismo. En relación con tu madre, en relación con tu padre. Entonces, maestros, ¿por qué? Porque, oye, antes de ser padres, nuestros padres han sido hijos y también han tenido sus propios padres. Y yo me quejaba de mi mochila emocional, pero vaya maletón emocional que cargaban ellos a sus espaldas. Qué interesante es analizar el árbol genealógico, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde está escrito que los padres tienen que querer a sus hijos? ¿Dónde está escrito? A mí me encantaría que todos los padres quisieran a sus hijos. Yo voy a tratar de amar a mi hija con todo mi corazón, pero ¿dónde está escrito? Está en nuestra mente, está en nuestras creencias. Todos los padres lo hacen lo mejor que pueden con la información que tienen, con su estado de ánimo, con sus carencias, con sus miedos, con sus mediocridades, porque antes de padres son seres humanos, tú. Y como tales arrastran unas carencias y unos traumas enormes, seguramente iguales o superiores a los nuestros, ¿no? Claro, yo ahora acabo de ser padre y me estoy empezando a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Claro, no sé si nos acordamos, pero, ostras, a todos nos limpiaron el culo durante muchos años 7 veces al día. Todos estuvimos agarrados a la teta de nuestra madre 7 veces al día, y en total yo he calculado unas 8 horas al día.
Claro, la madre podría estar haciendo muchas cosas, el padre también, pero no, se están dedicando en cuerpo y alma a esa criatura, a ese bebé que es totalmente dependiente, ¿verdad? Todo el dinero que han invertido nuestros padres en nosotros para que hoy estemos aquí, ¿eh? En fin, todo lo que han hecho nuestros padres inconscientemente, seguramente con millones de errores, pero todo lo que han hecho es desde lo mejor que han sabido. Y sin embargo, ostras, llega un momento que yo como adolescente me atrevo a juzgarles y me atrevo a culparles, ¿no? Y me atrevo a exigirles que resuelvan mis problemas emocionales y que resuelvan mis problemas económicos, ¿no? Eso es ignorancia, como sabéis, ¿no? Entonces yo sé que hay mucho dolor, yo tenía mucho dolor, pero mucho dolor no generado por mis padres, mucho dolor generado por mí mismo en base a una visión ignorante de cómo deberían haber sido mis padres, ¿no? Entonces para mí esto es fundamental. O sea, aquí estaremos hablando de educación y de los profes, tal, pero es que a menos que resolvamos nuestros conflictos emocionales con nuestros padres, lo haremos igual con nuestros hijos. A eso se llama sombra, inconsciente, ego, lado oscuro, ¿no? Para mí es fundamental, realmente es seguramente lo más orgulloso que me siento en mi vida, ¿no? De haber hecho esta emancipación emocional. Ya no esperar que me quieran, que me acepten, que me apoyen, sino decir, ostras, gracias por todo lo que habéis hecho por mí en la vida, os quiero con todo mi corazón y ya no espero nada de vosotros, tú. Y fue en ese punto donde empecé a cultivar una relación maravillosa, tal y como hoy tenemos con mis padres, ¿no? Eso es una invitación que os hago desde aquí, porque en el momento que nos emancipemos emocionalmente de nuestros padres, madre mía, lo que tendremos para aportar a nuestros hijos y al mundo en el que vivimos, ¿no? Con esto ya iré terminando. En el momento en que tú te emancipas emocionalmente de tus padres, que es, oye, me libero de la influencia psicológica de mis padres, he cuestionado las creencias con las que fui condicionado, me conozco a mí mismo, miro hacia atrás y solo hay gratitud en mi corazón, y claro, miro hacia adelante y solo hay confianzas que van de la mano, estas dos fortalezas internas. Solo en ese punto yo me puedo convertir en el cambio que quiero ver en la educación. Si no, desde mi punto de vista, todo lo demás son teorías, son charlas, son muy interesantes, pero aquí estamos hablando de experiencias transformadoras, ¿no? Si verdaderamente queremos tener una influencia profunda y vital en nuestros hijos, desde mi punto de vista es fundamental poner en orden el lugar de donde vengo, ¿no? Honrar a nuestros padres tal como han sido, aceptar incondicionalmente esas monedas y sentirnos agradecidos porque esas monedas han sido seguramente las que hemos necesitado para convertirnos en los seres humanos que hoy somos, ¿no? Y desde ahí surge la paternidad consciente. Claro, la paternidad consciente, claro, desde ahí se va a extender al sistema educativo. Porque al final el sistema educativo no existe como tal. Lo que existen son personas que componen y ejecutan el sistema educativo. Los que diseñan el proceso pedagógico, los que enseñan en las aulas y, en definitiva, un poco las personas que forman parte de la educación, ¿no? La paternidad consciente parte de la premisa, y al menos yo aquí pues estoy empezando, estoy en pañales, ¿no? Porque mi hija tiene 4 meses. Pero al menos lo que intento es, por supuesto, hay que poner límites, por supuesto, porque no pueden valerse por sí mismos, son inconscientes, no saben lo que hacen y se pueden hacer daño. Pero otra cosa son las limitaciones, ¿no? Mira, una de las cosas que más me sorprende desde que soy padre, y sé que todo el mundo lo hace con muy buenas intenciones, y que seguramente yo lo he hecho, lo primero que me dicen es, ¿se porta bien? Pensadlo un momento, ¿qué quiere decir portarse bien? O sea, tu hija hace en todo momento lo que tú, desde tus creencias, seguramente de otras personas, consideras que tiene que hacer para adaptarse a ti y a tus necesidades, tus deseos y tus expectativas. ¿Lo está haciendo eso tu hija? Y tú, sí, se porta bien. Ah, qué bien, qué bien. Porque si se porta mal ya no quiero ni saber lo que pasa, ¿no? ¿Verdad? Simplemente un poco observar lo que decimos en relación con nuestros hijos, ¿no? Los hijos son un espejo. La paternidad consciente es ver a los hijos como un espejo, donde todo el rato te estás proyectando, ¿no? Ojo con lo que proyectas en tus hijos, porque puede ser que algún día sea demasiado tarde para que tus hijos descubran, como decía antes, su propia forma de entender la vida, desde sus propios valores. Porque es desde ahí que transformarán lo viejo, simplemente con su forma de ser y con su forma de hacer las cosas en la vida. La paternidad consciente cambia la arrogancia de la era industrial, de decirle a la gente lo que tiene que pensar o de decirle a la gente lo que tiene que hacer para no pensar. De partir de la base de que nosotros tenemos las respuestas, para mí la paternidad consciente es las respuestas las tienen ellos. La sabiduría está dentro de las personas, la vocación está dentro de las personas, la felicidad está dentro de las personas. Todo lo que necesitamos en la vida para vivir plenamente está dentro nuestro, ¿no? Entonces, para mí la paternidad consciente es tratar de no ser un obstáculo en el camino de que nuestros hijos se conviertan en seres humanos completos, maduros, que puedan realizarse a través de la vida que ellos elijan, por mucho que sea una vida
que vaya en contra de cómo a nosotros nos gustaría que fuera su vida. Claro, a mí la gente que me conoce, ¿no? Don Autoayuda, tal y cual, dice, ostras, como te salga broker, he pensado hacer un máster de Broker en Finance, en Management, en Business Planning. Toma, el brochure está solo en inglés. Pues ese día, ¿no? Un espejo una vez más, ¿no? Pero cariño, has leído temas de psicología, espiritualidad, seguro que por ahí, ¿no? Si realmente amo a mi hija, la voy a apoyar en relación de cómo mi hija decida ser. Eso es la paternidad consciente. Y si hay un problema con eso, el problema lo tenemos nosotros como padres. No le hagamos creer que el problema lo tiene nuestra hija. Del lugar de donde yo vengo, todo el mundo estudia ADE y Derecho. Qué casualidad, ¿no? Todos hemos venido a hacer lo mismo. Yo creo que muchos de ellos, hay un carpintero, hay un jardinero, hay un escritor por ahí, pero todo eso está latente. Todo eso está bajo capas y capas y capas de condicionamiento. La paternidad consciente es muy cuidadosa. Observa a los niños como lo que son, un potencial por desarrollar, llenos de sabiduría. Saben mejor que nadie qué hacer con su vida y, por supuesto, les acompañamos en el proceso hasta que puedan tomar libremente decisiones por sí mismos, ¿no? Y en todo momento ver de qué manera lo estoy limitando e irme cuestionando a mí mismo, porque aparte es apasionante, es que yo todavía estoy en pañales, pero es un aprendizaje brutal. Aprender de nuestros hijos para seguir cuestionando esas creencias con las que fuimos condicionados, ¿no? Para mí los grandes maestros de la vida, como sabéis, son los padres, la pareja y los hijos, ¿no? Y la paternidad consciente pues parte de esa premisa, ¿no? Y eso no quiere decir que cometamos errores, pero simplemente seremos conscientes de esos errores para seguir aprendiendo y evolucionando, ¿no? A los hijos hay que darles raíces, por supuesto, pero también alas para que vuelen y que vuelen cuando ellos sienten que tienen que volar, ¿no? Y eso para mí es la educación emocional. La educación emocional para mí es enseñar a las personas a que se conozcan a sí mismas, enseñar a las personas a aprender, para que desde ahí, oye, pues llegue un momento en que ya no necesiten de información externa, sino que ya se conocen, saben cómo funcionan, saben cómo ser felices, que sean mucho más autosuficientes emocionalmente y que puedan cortar el cordón umbilical con los padres y, por ende, con la sociedad, con el orden social establecido y dentro del sistema cambiarlo a través de su propio cambio individual, en la manera en la que gano y en la que gasto dinero, ¿no? Y luego, bueno, no me extenderé, pero también tenemos una laguna brutal en la educación, que es la inteligencia financiera, que es el instrumento que nos permite resolver por nosotros mismos nuestros problemas laborales, profesionales y económicos y financieros. Fijaos que ahora mismo la mayoría de personas estamos esperando que el Estado resuelva nuestros problemas económicos. Pero ¿cómo el Estado va a resolver nuestros problemas si no es capaz de resolver los suyos? La mayoría de nosotros trabajamos para el Estado porque pagamos impuestos, trabajamos para las empresas, vendiendo nuestro tiempo a cambio de un salario, comprando sus productos, enriquecemos a las empresas. Trabajamos para los bancos, pagando los intereses de la deuda que nos genera el tener una hipoteca. Una vez más, seguramente ni lo hemos elegido. Ya la sociedad nos hizo creer que necesitábamos una hipoteca. Es una manera de tenernos también bien atados, incluso en algunos casos esclavizados a 40 años, ¿no? La inteligencia financiera no existe en la educación. Porque yo no sé si consciente o inconscientemente, pero es que no interesa a personas libres. ¿A qué Estado le interesa a personas libres? Para mí, un poco, el nuevo paradigma, la era del conocimiento, la nueva educación, es el fin de las instituciones establecidas tal y como hoy las conocemos. El fin de los intermediarios. Intermediarios entre nosotros y Dios, pues si está dentro. Intermediarios entre nosotros y nuestra felicidad, pues si está dentro. Intermediarios entre nosotros y nuestro dinero. Entre nosotros y nuestro trabajo. Pero si yo tengo mucho que ofrecer al mundo, pero si yo tengo, oye, pues capacidades, fortalezas, cualidades que puedo poner al servicio de la sociedad, no necesito de intermediarios. Pero no sabemos cómo hacerlo y tenemos mucho miedo, nos sentimos muy inseguros. Para mí la educación emocional nos constituye a nivel emocional, fortalece nuestra autoestima, nuestra confianza, personas más maduras emocionalmente, con gratitud hacia nuestros padres, con confianza hacia la vida, sabiendo qué tipo de inteligencia tenemos, qué nos apasiona, qué nos gusta y desde ahí aportar lo mejor de nosotros mismos. Y por otro lado, la inteligencia financiera. Cómo construir una vida laboral económica sin deudas. Cómo construir una vida laboral económica que dependa, en la medida de lo posible, de mí mismo, de mi valor como ser humano, ¿no? Una vez más, todo eso no se enseña en los colegios. Pero no se enseña en los colegios porque nadie ha enseñado a los profesores, que están gobernados o tiranizados por el hemisferio izquierdo. Es hora de cultivar el hemisferio derecho del cerebro, como sabéis, mucho más creativo, espiritual, intangible. Vamos hacia una sociedad mucho más posmaterialista, ¿no? ¿Y cuál es la clave una vez más? Pues aquí también encontré un cuento, y con esto termino, que me apasiona, ¿no?
Dice que había una vez un científico muy erudito que estaba en su laboratorio investigando, buscando la fórmula para cambiar el mundo, buscando la fórmula para cambiar el sistema, para cambiar la educación incluso, ¿no? Y estaba ahí en su laboratorio todo el día, y un buen día entra su hija, se llama Lucía, curiosamente, de 7 años, y dice, papá, ¿qué haces? Hija, cosas de mayores, vete a jugar, anda, vete, no molestes, cosas de mayores, cosas de adultos. Y dice, no, papá, que de verdad, déjame ayudarte. Y el científico dice, bueno, ¿cómo la entretengo ya para que no me moleste? Entonces coge una revista y ve que había la imagen del mundo, del planeta. Entonces la arranca, la parte en trocitos, a modo de puzzle, se la deja en el suelo y dice, mira, cariño, aquí tienes el mundo todo roto. Venga, va, arréglalo tú solita. Y el científico contento dice, como nunca ha visto el mundo, seguro que tardará días enteros, ¿no? Al cabo de un ratito, papá, ya está arreglado el mundo. Y el científico mira y sí, el puzzle estaba reconstituido correctamente. Dice, pero hija mía, ¿pero cómo lo has hecho? Si tú nunca habías visto el mundo. Dice, sí, es verdad, cuando me he puesto a hacerlo no sabía cómo hacerlo, pero entonces me he dado cuenta de que cuando has cogido la revista, al otro lado de la imagen del mundo había la imagen del hombre. Y yo sí sé cómo es el hombre. Entonces nada, le he dado la vuelta a los papelitos y al arreglar al hombre me he dado cuenta de que había arreglado al mundo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.